Nuevamente damos la bienvenida al desarrollo de la cuarta sesión de esta fase intensiva dirigida a los jefes de sector y supervisores en esta estrategia que denominamos gestión escolar y formación. En este momento vamos a dar la bienvenida a la doctora Raquel Bernabé Ramos, quien ya se encuentra en esta sala con nosotros, para dictarnos la conferencia Transitando hacia los campos formativos. Bienvenidos sean todos ustedes, doctora Raquel, bienvenida, doctor Alejandro Velázquez, bienvenido nuevamente. Y para continuar voy a ceder el uso de la voz al doctor Alejandro Moreno Lozano. Adelante, doctor, por favor. Si me habilitan el micrófono del doctor Alejandro Moreno, por favor. Muchas gracias, maestra Marina. Buena tarde a todos, buena tarde a todas. En este momento vamos a hacer la presentación de la doctora Raquel. Las indicaciones generales son las siguientes, estimados compañeros. Cualquier duda o comentario, les vamos a pedir que las anoten aquí en el chat y al final pues les estaremos dando respuesta a todas sus dudas, a todas sus inquietudes. Bueno, de manera resumida voy a leer solamente un extracto del vasto currículum de la doctora Raquel Bernabé Ramos con esta conferencia titulada Transitando hacia los campos formativos. Primeramente diré que ella es directora de evaluación y distribución de los libros de textos y materiales educativos dentro de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Allí realiza las siguientes funciones, donde además de coordinar los esfuerzos en lo que respecta al diseño de los libros de texto gratuito para todas las escuelas del sistema educativo mexicano, también se encarga de la organización para la distribución efectiva de los mismos en todas las entidades de la República Mexicana. Es una profesional de la docencia que ha amalgamado el conocimiento de la práctica docente adquirida tras desarrollar 9 años de experiencia profesoral como maestra de educación primaria en la Ciudad de México y que ha sabido reconciliar con la investigación en una línea fundamental que tiene que ver con las matemáticas, pero con un especial toque de la lengua del inglés y también del francés. En ese sentido, también les voy a comentar, estimados compañeros, que en marzo del 2002, ella es integrante de la Asociación de Maestros Investigadores de Francés de México. En agosto de 2003, también es miembro del proyecto de investigación, procesos de transferencia de resultados de investigación al aula, el caso de bajo rendimiento escolar en matemáticas. Este fue un estudio cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En ese mismo mes de 2003, participa en un proyecto que se denominó Desarrollo del Sentido Numérico y sus vínculos con el rendimiento escolar en aritmética. En mayo de 2017, también fue miembro del proyecto de cooperación internacional Chile y México, el desafío de enseñar matemáticas de primaria a bachillerato en los primeros años de profesión en Chile y México. En cuanto a su formación académica, les he de comentar que ya tiene 2 doctorados. El primero de ellos fue el doctorado en Ciencias, especialidad en Matemáticas Educativas, por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, por el CINVESTAR. Y el segundo tiene que ver con el doctorado en Ciencias de la Educación, por la Escuela Internacional de Posgrados por la Universidad de Granada. También tiene una maestría en Ciencias, con la especialidad en Matemática, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, CINVESTAR. En 2007 también cursó una licenciatura en Geología en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura por el Instituto Politécnico Nacional y también del 95 al 99 adquiere la licenciatura en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es un honor entonces para mí presentar a la doctora Raquel Bernabé Ramos con esta conferencia Transitando hacia los campos formativos. Bienvenida, doctora. Será un honor escucharle.
Pues muy buenas tardes a todos y a todas, estimados compañeros. El honor es mío. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias a la maestra Marina Serna, colega, compañera y amiga, porque Hidalgo siempre ha sido eso, un equipo para esta Secretaría de Educación Pública, y nosotros somos quienes nos sentimos felices de poder compartir con ustedes, que son los líderes académicos y los líderes en cuanto a autoridad, que van a poder también platicar con cada uno de los profesores y profesoras, padres, madres e incluso alumnos sobre estas transiciones que al menos nosotros como Secretaría de Educación Pública ponemos en un documento escrito y con mucho gusto estamos aquí platicando con ustedes. También quiero darles la bienvenida y el agradecimiento a nombre del doctor Max Arriaga Navarro, que quería estar con ustedes esta mañana y me dijo, Raquel, yo regreso a la 1, pero sigue en vivo la presentación del plan y los programas de estudio, entonces no va a poder estar con nosotros, pero quiero, antes de dar inicio a esta plática, en realidad esta es una plática, son reflexiones que vamos a compartir como colegiado, porque esta será la primera vez que sesionamos juntos y a la orden voy a quedar para que el día que ustedes gusten podamos conversar, platicar y formalizar este plan y programas de estudio que está marcando historia en la manera de conceptualizar el proceso educativo en México. Nosotros sabemos que la Secretaría de Educación Pública, a sus más de 100 años de fundación, ha vivido una conceptualización lineal u horizontal con respecto a la manera de concebir la enseñanza. Es decir, nosotros hemos enseñado por asignaturas, tenemos un conjunto de saberes sabios que hemos, y con diferentes planes y programas de estudio, transmitido a los estudiantes, que les hemos dado sentido y significado, que los hemos construido en el aula escolar y ahora en esta disyuntiva histórica vamos a transitar, como bien lo dice el título de esta conversación, vamos a pasar cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, pero hoy quisiera que platicáramos y reflexionáramos sobre lo que implica el transitar de asignaturas, de una visión, de un campo de saberes muy, muy erudito a una integración por campos formativos. Esta parte la vamos a platicar, pero no me quiero desviar de lo que estaba mencionando hace un momento. Este plan y programas de estudio surge para poder dar respuesta a las necesidades actuales, a las necesidades formativas y a los retos que piden nuestra sociedad actual como mexicanos y como parte de un mundo que cada vez está viviendo cambios y fenómenos que nos pueden sorprender. Entonces, estas son algunas de las muchas razones por las cuales estamos migrando a una visión integral, a una visión completa de la funcionalidad de los saberes de estas ciencias. No es que vayamos a dejar de enseñar sumas o restas, sino le vamos a dar un sentido distinto. También me va a acompañar en esta conversación Alejandro, que es mi compañero, ya tuve una oportunidad de platicar con ustedes en la mañana él. Vamos a hacer una presentación de las reflexiones que se han tenido en estas dos direcciones generales, la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Materiales Educativos, porque vemos que este binomio de quien elabora los materiales educativos y quien consulta, funda y por supuesto publica los planes y programas de estudio deben ir de la mano en visiones y también se sube formación continua que también dará los elementos para la formación teórica y metodológica de los maestros. Entonces, sin más, le pediría a Alejandro que me ayude con la presentación. Me gustaría que dejaran sus preguntas en nuestro chat. Me gustaría leer sus participaciones y también sus reflexiones. Y la primera de ellas es pedirles a cada uno de ustedes, compañeros, que me puedan ayudar a compartir para ustedes cuáles son los retos principales que van a vivir al transitar de una visión de asignaturas, que no estoy diciendo que sea obsoleta, que no estamos diciendo que sea caduca, simplemente vamos a transitar de dejar de enseñar el corpus privilegiado de saberes hacia una integración que dé sentido y significado a los campos formativos. Yo le pediré que nos escriban en nuestro chat cuáles son algunos de esos retos que ustedes consideran como líderes en sus centros escolares y esto es muy importante para nosotros porque algo que sí podemos hacer en toma de decisiones es ayudarlos desde la visión del libro de texto gratuito. ¿Qué implica, qué retos implica el transitar de asignaturas a los campos formativos? Sabemos que los cambios en la educación son lentos, van a ser graduales, van a ser paulatinos
y por eso queremos ir a paso firme y queremos ir con cautela, escuchando la voz de cada uno de ustedes, compañeros. En la siguiente lámina, voy a leer a la maestra Yadira Fabiola. Reto para ella es comprender la integralidad de los contenidos en los campos formativos. Eso sí podemos ayudarles a hacer más amigable el camino para comprender esta integralidad, aprender y reaprender en un nuevo plan. Esto es muy importante. Ya en la mañana platicábamos, maestra Diana Mota, sobre que tenemos que tener una resignificación de lo que implica el acto educativo. Excelentes reflexiones. La maestra Araceli Quijano nos dice concretar y enfocar la autonomía profesional y curricular en las directoras y directores frente a grupo. Eso sí lo vamos a poder hacer porque hemos iniciado una estrategia de formación continua donde en un estudio piloto que coordina también la maestra Marina Serna y que pronto les daremos mayor información, vamos a poder ayudarles a concretar y enfocar esta autonomía profesional a través de una estrategia en espiral. Vamos a poder ofrecerles muchas opciones para que ustedes puedan, como dice aquí, superar estos retos en conjunto. La maestra Marta Guadalupe nos dice estar informados, escuchar a los demás y tener apertura para incluir al que piensa diferente. Esta es una premisa sustantiva que necesitamos para poder hacer esta transición. Lo que estoy leyendo ya habla de la postura que ustedes están tomando para reconstruir, para resignificar, para poder implementar en comunidad o en colectivo los planteos que se ponen en este marco curricular. Un poco más iremos leyendo los comentarios de cada uno de ustedes. Ya en la mañana hablamos de la existencia de 4 campos formativos. Los campos formativos, por definición simple o por definición básica, tienen que ver con una visión, con un paradigma que conjunta los saberes. No es que desaparezcan los contenidos duros de las disciplinas, sino que van a ser herramientas disciplinares, y entendamos por contenido disciplinar tanto los teoremas, los axiomas, los conceptos, las definiciones, los procedimientos. Todo eso lo vamos a llamar contenido disciplinar. El contenido disciplinar se va a integrar de una manera que el sujeto, y el sujeto puede ser el profesor, la autoridad, el padre, nosotros todos estamos aprendiendo en colectivo, el sujeto le va a dar un sentido y un significado hacia lo que vamos a poder aprender. Los campos formativos los están visualizando, tienen estos nombres. Ahorita ya está la versión del plan de estudios en la página de la Confemer, lo pueden descargar. También los vamos a hacer llegar de manera formal para que ustedes puedan trabajar con la versión que nosotros estamos publicando como secretaría, no la que pueda circular en las redes sociales, que puede tener algunas áreas que no se han actualizado. Yo les pido que utilicemos estas versiones que se van a enviar desde la Secretaría de Educación Pública. Estos campos formativos, además de estar integrados de un conjunto de relaciones que interactúan de manera con sentido y significado, van a permitir que el sujeto, como dije, el sujeto somos cualquiera de los que formamos parte del aula escolar o de la escuela o de la comunidad y que se está en un proceso formativo, van a dar sentido y significado a las tareas que se van a desarrollar. Sí es necesario aprender cosas, pero ahorita vamos a ver más adelante cada una de las características y de los desafíos que implica el conceptualizar un campo formativo como un conjunto de muchos saberes de diferentes asignaturas. Y vamos a ver cómo estos saberes van a ser pilares que van a permitir el reconceptualizar la realidad, que es el objetivo fundamental de este programa de estudios, poder comprender la realidad natural y social y que nosotras podamos hacer una adecuada interacción para poder resolver los desafíos de este mundo cambiante. Y estamos hablando de que este mundo está cambiando de manera dinámica, muy rápido. Estábamos hablando hace un par de meses de esta pandemia de COVID y ahorita estamos hablando de esta posible viruela que nos está afectando en la salud y los retos van muy rápido y la capacidad de adaptación de los estudiantes y de nosotros los agentes transformadores también debe ser muy rápida. Por eso hablamos de una interacción multireflexional, no solo dialéctica, que pueda hacer que los saberes que se puedan construir en la escuela puedan tener una aplicación inmediata o real, con sentido y significado, por supuesto, en las condiciones
condiciones de cada sujeto, que podamos proveer de estas visiones que puedan ser útiles tanto de manera local, de manera comunitaria, de manera estatal, incluso para resolver grandes problemáticas que tiene nuestro país. Entonces son 4 campos formativos, estos son los nombres que hasta ahora tenemos como últimos y que será importante que platiquemos sobre cada una de las características y de los desafíos que enfrentan cada uno de ellos. En la siguiente lámina vamos a poder ver de alguna manera para fines de análisis cuáles son este conjunto de contenidos disciplinares que nutren, que fortalecen, que integran cada campo formativo. Para fines de desglose los estamos puntualizando y esto es muy importante que yo lo mencione, compañeros. Estamos disgregando cuáles son las áreas de conocimiento que coexisten y que van a permitir que un objeto de estudio pueda ser examinado y escudriñado desde diferentes perspectivas. En el caso de lenguajes, nosotros estamos considerando que cada sujeto tiene una lengua con la cual nace. Puede ser la lengua originaria del lugar donde él forma parte, puede ser el español, pero nosotros estamos partiendo del reconocimiento del sujeto dentro de una comunidad. Entonces tenemos la lengua 1 y la lengua originaria, la lengua materna, la lengua con el que el sujeto tiene contacto para poder describir y comprender la realidad de manera inmediata. Una segunda lengua que puede ser el español y le estamos también considerando la integración de retomar toda la estructura que implica el tener una lengua extranjera, como el caso inglés, o en secundaria tenemos algunas escuelas donde se enseña el francés, pero también estamos considerando toda la visión que aporta el arte como una lengua. No el arte como nosotros lo hemos conceptualizado a lo largo de estos planteamientos curriculares, sino como una manera de comprender, de explicar, de dar sentido y significado al mundo que nos rodea. En el caso de saberes y pensamiento científico, hay una interacción y hay una coexistencia sobre los fundamentos disciplinares de estas 4 asignaturas que ustedes están viendo de manera enlistada, de la matemática, de la física, de la química, de la biología, pero todo va a estar vinculado al nivel y al nivel cognitivo, por supuesto, del sujeto y al nivel escolar al que se dirige la propuesta curricular o el programa de estudios. En este caso, voy a poner un ejemplo sobre cómo vamos a conceptualizar la integración de los contenidos disciplinares, porque no se trata de seguir enseñando por separado, sino se busca la integración de estos contenidos en la formación de los sujetos. Uno de los contenidos que vienen en saberes y pensamiento científico de primero, de primaria, tiene que ver con que el estudiante pueda reconocer las partes de su cuerpo, pero además de reconocer las partes de su cuerpo, las pueda vincular con el cuidado de la salud. Si se dan cuenta, ahorita que he enunciado este contenido curricular, no dice que hagamos un conteo ascendente o descendente. No nos está pidiendo eso, pero no significa que no lo estudiemos. Cuando el estudiante reconoce las partes de su cuerpo, vamos a partir de un reconocimiento básico donde nos puede permitir decir que tenemos 2 extremidades inferiores, 2 extremidades superiores, en fin, todos los rasgos que nos dan identidad como sujeto biológico, pero también que nos dan identidad dentro de nuestra comunidad. Y una vez que yo me reconozco con las partes externas de mi cuerpo, puedo vincularla con la salud integral y ahí entra la parte que puede ser de la alimentación. Tengo una adecuada alimentación o una alimentación saludable que me permite tener un desarrollo biológico saludable, o aquí también entra toda la parte que los estudiantes se puedan dar cuenta con respecto a algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando yo daba clases en primero nos costaba mucho trabajo entender cuando un niño tenía debilidad visual, por ejemplo, u otros problemas que estén vinculados en edades tempranas. Lo que estamos buscando es que el sujeto se reconozca y que también pueda empezar a construir una cultura del cuidado y la prevención sobre las enfermedades y que él pueda reflexionar que a su edad puede tener una alimentación saludable que a su vez le va a dar un mejor rendimiento físico, emocional y social dentro de las condiciones reales
donde él pueda vivir dentro de su localidad. Y ustedes me van a decir, y Raquel, ¿dónde está la matemática? ¿Dónde está la química? ¿Dónde está la biología? Va a haber un crecimiento en espiral. Va a haber un crecimiento en espiral que quizás aquí entra muy evidente el eje articulador de vida saludable, pero también entra mucho la parte del enfoque científico de la biología sobre la persona, pero también entra la parte física y la parte de la química sobre la composición. Los niños se hacen un examen médico y ahí se les dice cuál es su temperatura, cuál es su peso, que no es correcto, sino masa, se les mide la talla y queremos que los niños empiecen a reflexionar sobre el significado que puedan tener esos números que ellos obtienen. Por ejemplo, cuando se les mide la temperatura, y ahorita nosotros lo vivimos con pandemia, ¿qué significa para un niño de 6 o de 7 años tener 36 grados o 35 grados de temperatura? Y ahí estamos utilizando un número que antes se utilizaba de manera de conteo del 1 al 50 de manera ascendente y luego descendente, pero aquí queremos que el niño construya un significado acerca de cómo estos números pueden representar situaciones vinculadas a nosotros, o qué significa que yo mida 1,20 o mida 97 centímetros, y si esta estatura es la promedio, es la normal con respecto a los demás niños mexicanos. Por supuesto, habrá conteo cuando hablamos del reconocimiento de las partes de nuestro cuerpo y de los cambios que tenemos a la edad de 6 o 7 años. Los niños se pueden dar cuenta, por ejemplo, que hay un cambio, los dientes de leche. Y ellos pueden contar cuántos dientes tienen, cuántos dientes se les han caído. Y ese es el pretexto para poder ver las nociones de conteo, de agrupamiento, de saber cuántos se cayeron, cuántos tenemos, cuántos nos faltan. Entonces, lo que nosotros enseñemos en la escuela va a tener un sentido y un significado distinto a hacer planteos artificiales donde hay que ver un algoritmo o que Juan regala canicas cuando los niños ahorita ya ni regalan canicas, no, porque no hay un significado de por qué hacer las cosas. Ahí está detrás el contenido disciplinar duro. Tenemos orientaciones y progresiones que nos van a ayudar a nosotros los profesores a mirar la parte dura de la disciplina, pero vista desde una cuestión integral, vista desde una situación que le permita al estudiante atender y responsabilizar a ellos y a los otros sobre la construcción de este conocimiento que se les está dando dentro del campo de saberes y pensamiento científico. Los saberes que ellos traen, que son los saberes previos, que son los saberes sociales, que son los saberes intuitivos, y su transición o su incorporación a un pensamiento científico. Estamos buscando que los niños, a través de su educación básica, puedan acceder a este pensamiento científico más enfocado no solo a la lógica matemática como lo teníamos en pensamiento matemático, sino que pueda tener un pensamiento científico integral, que se puede escudriñar como desde la parte de la parte química, por decirlo de alguna manera, la parte biológica siempre la hemos estudiado, y que no vean a la química muy alejada o muy abstracta de lo que nos sucede como ha sido en algunas otras resultados de los currículums. En el caso de ética, naturaleza y sociedad coexisten, por lo voy a decir de alguna manera, los campos de conocimiento o los cuerpos de conocimiento de la historia, de la geografía y de la formación cívica y ética. Es una coexistencia integral que van a permitir que el sujeto se forme desde esta visión sobre el respeto de la naturaleza, el reconocimiento de la sociedad, de los cambios, las transformaciones, los fenómenos que pueden afectar a nuestro país, por ejemplo, la migración, que es un fenómeno que es inevitable, que los estudiantes lo conocen y que algo está sucediendo en nuestro país y que ellos puedan entender y comprender lo que está sucediendo. Y la parte de lo humano y lo comunitario, donde podemos visualizar, insisto, no es enseñar de manera aislada, sino en coexistencia, lo que te ofrece la educación física, la educación socioemocional, la vida saludable y sobre todo la parte de la tecnología. Y la tecnología desde los aspectos más básicos como el diseño de artefactos que a los niños les pueda ayudar a comprender los principios básicos, por ejemplo, también de las ciencias, porque hay una articulación genuina también entre los planteos de los campos formativos. No solo los 4 campos formativos están conformados por los contenidos disciplinares de estas asignaturas que están enlistadas, lo estamos haciendo para fines de análisis. No es que ustedes en el programa vayan a encontrarlos así disgregados, los van a encontrar vinculados, pero también hay una línea
o hay temas que son los 7 ejes articuladores que están interactuando en lo transversal en los 4 campos formativos. Entonces, esto solo lo estamos mostrando para fines de análisis y también respondiendo un poco a las inquietudes que se manifestaban en la mañana sobre cómo vamos a poder enseñar. Vamos a hacer una transición paulatina y gradual bien acompañada. Por eso es muy importante que podamos tener los materiales educativos en este piloto para que la ayuda didáctica o pedagógica para los profesores la puedan tener desde un constructo como libro de texto gratuito, ¿no? Estas son de alguna manera lo que nosotros consideramos que era necesario compartirles para poder comprender los saberes que integran cada campo formativo. En la siguiente lámina, muchas gracias. Sí, en la siguiente lámina estamos viendo qué otros aspectos implican el considerar en la conceptualización de campo formativo. Ya lo he develado en minutos anteriores y la premisa sustantiva implica el dar sentido y significado a todo este cuerpo de lo que nosotros hemos llamado lo disciplinar. Lo disciplinar, yo reitero, son los conceptos, las nociones, los teoremas, los procedimientos, los algoritmos, todos estos aspectos que permiten que un sujeto acceda a un conocimiento formal, pero aquí la premisa sustantiva es darle un sentido y un significado. A lo mejor ustedes me pueden decir, oye Raquel, pero a los niños de primero y de segundo no les enseñábamos hasta el 1000, pero hay niños que pueden decir, oye, yo vivo en Avenida Revolución 1200, y ahí estamos hablando de un sentido y un significado. ¿Qué significa? No es que haya 1200 casas antes de la casa de él, ahí hay un concepto de un número como etiqueta. Los niños tienen saberes sociales que a ellos les permiten cuando consolidan o cuando empiezan a construir su educación formal, ellos van a poder dar un sentido, un significado útil a lo disciplinar. Queremos alejarnos de esta visión estéril o fragmentada de la matemática escolar para que podamos construir este significado de poder decir, ahora me queda claro que los números no solo me sirven para contar o para decir cuántas cosas hay en una colección, los números me sirven como etiquetas, los números me sirven para expresar y resolver diversas situaciones. Por ejemplo, el número 6 de una camisa de un jugador no es que haya 6 jugadores antes, es una etiqueta que le da identidad a ese jugador, por decirlo de alguna manera. Entonces, le estamos apostando al sentido y al significado de todo este cuerpo disciplinar que va de manera integral, que no va a ir de manera seccionada y que va a ir en conjunto. Por eso es bueno, es válido preguntarse por las dimensiones de ellos. Sí vamos a enseñar, como les decía, pasos, algoritmos, pero es importante que al estudiante le quede claro para qué quiere utilizar un paso o un algoritmo. Yo les decía que hay planteamientos matemáticos donde la respuesta que se pueda dar va a depender del contexto y de lo que en los planes y programas de estudio se habla de la razonabilidad del pensamiento, que es lo razonable y que es la razonabilidad. Cuando tú tienes un planteamiento didáctico y que puede estar vinculado a la enseñanza de la matemática, los estudiantes cuando puedan resolver ese planteo, desde la parte de lo razonable, te puede decir, yo requiero aplicar un algoritmo que me dé un resultado exacto. Por ejemplo, si se trata de hacer una medida, vamos a decir algo en un medicamento, ahí sí requiero un resultado exacto, donde la cantidad de mililitros o miligramos sea la pertinente, porque ahí puede haber un efecto muy importante en un planteamiento con esas características. Pero también que el estudiante se pueda dar cuenta que hay planteos donde puede dar una respuesta aproximada utilizando el cálculo mental o la estimación, porque el propio contexto de la situación que se le plantea le permite hacer ese tipo de estrategias. Eso es lo que se está buscando, que el estudiante pueda tener este pensamiento crítico, este pensamiento hipotético, por eso hablamos de un pensamiento científico amplio. Y lo que se busca, como dije, es darle el sentido, el significado. Las dimensiones de lo disciplinar va a ser todo este conjunto de contenido duro que se requiere enseñar. ¿En qué momento es válido introducir una noción? ¿En qué momento se hará alusión al concepto? ¿En qué momento se puede dar a conocer la regla? Porque no es que no se tengan que enseñar, por supuesto que se deben de enseñar, pero con esta visión de sentido y significado.
Algo muy importante también que nosotros queremos compartir para transitar de la asignatura al campo formativo es ir en espiral con respecto al contenido conceptual o disciplinar, evitando lo lineal. Nosotros enseñamos el algoritmo de la suma y lo enseñamos con unidades, luego con decenas, luego con centenas. Estás aplicando el mismo algoritmo, pero de manera lineal. Lo que estás variando es el repertorio numérico. Y aquí lo que buscamos es construir una espiral donde nosotros prioricemos qué vamos a enseñar. Vamos a enseñar estructura aditiva, que el estudiante pueda tener acceso a diferentes conceptos de lo que implica una adición, que puede ser sumar, juntar, avanzar, pero que le den un sentido y un significado con fenómenos, con situaciones sociales, que no solo sean contextos artificiales, y que la complejidad de lo disciplinar tenga que ir creciendo en espiral, que pueda tener acceso a estos diferentes retos. Los corpus de conocimiento privilegiado los van a encontrar en la red, se meten al baldor y ahí están los teoremas, los axiomas, los procedimientos, pero lo importante de aquí es dosificar al estudiante en función de las situaciones reales o de las situaciones que tengan un sentido y un significado. Por eso dice que es importante precisar qué prioridades se establecen, qué quiero que haga el estudiante, que construya o que recite o que conozca a manera de perito un procedimiento o que pueda él conjeturar, pueda argumentar, pueda explicar y comprender un fenómeno en función de lo que implica el campo formativo. También los campos formativos implican ir en muchas direcciones. En muchas direcciones es agarrar el fenómeno o el objeto de conocimiento, analizarlo, escudriñarlo, que ellos puedan comprender los contenidos como medio y como herramienta, cuando los contenidos disciplinares son el medio para llegar a algo y cuando se vuelven la herramienta para construir lo nuevo. Hay múltiples direcciones, hay muchas relaciones que se van a dar entre los objetos de enseñanza. Por ejemplo, si queremos ver una problemática de nuestra localidad, podemos hacer el análisis de esa problemática desde la cuestión ética o desde la cuestión de la física o de la química o de cómo esto contamina el medio ambiente. En fin, los fenómenos se pueden escudriñar desde las diferentes aristas y eso es lo que le está ofreciendo la visión del campo formativo al estudiante, el que pueda tener una visión integral, muchas visiones sobre un fenómeno para buscar con cuál de ellas él puede resolver o con cuál de ellas él puede cuidar de su comunidad en busca del bienestar común de todos, ¿no? Estas son algunas características que yo sí dejaría muy en claro y que nos pueden ayudar a poder hacer esta transición de dejar de pensar en asignatura. Asignatura es más fragmentada, más perita en procedimientos, más de definición, más sí de construcción colectiva, porque no estoy diciendo que no lo sea, pero que se queda dentro de la propia bolsita de la disciplina. Y aquí lo que estamos buscando es un sentido, un significado colectivo que vaya un crecimiento en espiral y con muchas direcciones, muchas preguntas, muchas direcciones sobre los fenómenos que se van a estudiar. En la siguiente lámina tenemos razones para el cambio. Hay muchas razones que nos están obligando a replantear esta estructura curricular. Mencionaba algo muy importante, compañeros, que cada plan y programas de estudio ha obedecido a tres razones. Una, a las innovaciones en el campo de la matemática, de la educación, o de la pedagogía. Otra, a las condiciones de cada país. Y otra que tiene que ver con el poder tener un perfil de mexicano que se desea y que ese perfil de mexicano pueda, por supuesto, ir generando un país cada vez mejor. Cuando nosotros tuvimos los programas de los 70s, hablábamos de una transmisión del conocimiento. Cuando tuvimos programas en los 80s, hablábamos de un aprendizaje por descubrimiento ingenuo. Cuando teníamos programas de los 90s y de los 20s, hablamos de una construcción social. Ahora estamos hablando de una imperante necesidad de abandonar los saberes fraccionados porque nos hemos dado cuenta que esta formación te ofrece muchas ventajas, pero también te da algunas limitantes y estamos pensando en que tener una formación holística, una formación integral puede generar un mexicano
o un sujeto que puede enfrentar de mejor manera los retos y desafíos que se viven no solo en nuestro país en este momento, sino que forman parte de problemáticas colectivas a nivel mundo. Tenemos las justificaciones académicas, tenemos las justificaciones sociales, pero también las legales que nos están marcando pues en el decreto de reforma del tercero constitucional que todos conocemos y que son las directrices que rigen el sistema educativo en nuestro país. Estas consideraciones son sumamente importantes que nosotros las podamos conocer porque son el sustento que podemos utilizar para conversar con los maestros, con los padres, las madres, los cuidadores, y que implica un cambio epistémico, que implica una resignificación distinta de la manera en cómo se ha venido enseñando y cómo se ha venido aprendiendo y cuál es el papel de la comunidad o cuál es el papel de los padres. Antiguamente no se involucraba por ejemplo, a la comunidad en los procesos de enseñar o de aprender o en las experiencias formativas de los estudiantes, ¿no? Aquí tenemos planes y programas de estudio ya que desde el tercero constitucional nos están pidiendo que trabajemos con una perspectiva de género y una orientación integral. Esa es la parte sustantiva, la orientación integral que da sustento a estos campos formativos y que tiene que ver con incluir, no de manera nada más de inclusión así de juntar, sino que tiene que ver con la interacción, y yo hasta hablaría de una dinámica constante entre lo que te aporta un saber o una familia de saberes desde de una disciplina como la historia, la geografía, las ciencias, pero que están en constante interacción y que están en constante interacción para generar nuevos saberes y dar nuevas visiones de los fenómenos que se estudian, esto ustedes lo conocen, pero que son parte de nuestros sustentos filosóficos enmarcados en el artículo tercero, en el párrafo 12, y que nos están dando las directrices normativas de por qué tenemos campos formativos, por qué vamos en una orientación integral y, por supuesto, por qué tenemos que abandonar paulatinamente el concepto de una enseñanza por asignaturas. También lo podemos ver en la Ley General de Educación, en el artículo 16, en la fracción novena, porque estamos buscando educar para la vida, porque los estudiantes requieren no solo, como he dicho, de ser expertos en procedimientos, en teoremas, en acciones. Sí, sí es necesario saber el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, y luego hasta incluso nos llegan algunas bromas de pude vivir un día más sin aplicar la raíz cuadrada o la raíz cúbica, ¿no? Podemos ver muchas bromas que nos hacen en las redes sociales, pero sí es muy importante que nosotros expliquemos a los estudiantes que el cuerpo disciplinar nos ayuda a modelar cognitivamente el pensamiento, pero que en este marco de una enseñanza por campos formativos lo que estamos buscando es que estas herramientas que nos dan las disciplinas a través de estos campos, perdón, a través de estos cuerpos de conocimiento, nos sean útiles a nosotros para prepararnos para la vida en todos los desafíos que tenemos en este momento y que nos permita desarrollar las capacidades, todas nuestras habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas para que podamos, como dice aquí, alcanzar el bienestar y contribuir al desarrollo social. Estas son las premisas que desde la parte de la norma nos están orientando y que nos están cimentando para ir en colectivo sobre estos campos formativos. Es muy importante que yo aquí resalte qué implica una formación integral. A lo mejor van a encontrar un planteamiento que diga, resuelve el siguiente problema, sal al patio, regresa y dibuja. Ahí no estamos haciendo una enseñanza integral, estamos pegando el caminar, el dibujar o el resolver una situación. Y no por eso ya estamos integrando o vinculando los contenidos de las diferentes asignaturas. Lo que nosotros estamos buscando es en realidad plantear situaciones al estudiante, como un poco platicaba, el reconocimiento del cuerpo humano, qué implica reconocer el cuerpo humano, qué implica que yo empiece a reflexionar sobre cómo mis hábitos de higiene, mis hábitos de alimentación, mis hábitos de ejercicio físico contribuyen a que yo sea una persona saludable. Esto implica una reflexión fuerte en el estudiante, y estoy hablando de niños de primero, de segundo, de 6 o 7 años, y que ellos ya empiecen a construir estas reflexiones y cómo todo lo que yo realice puede ser en beneficio, como dice aquí,
para desarrollar mis habilidades cognitivas, socioemocionales o físicas, y que yo pueda alcanzar mi bienestar, que yo como niño pueda sentirme contento y feliz con lo que soy, que me pueda reconocer, me pueda aceptar, me pueda cuidar. Esto es lo que buscan estos planteamientos, y que paulatinamente y gradualmente pueda ser una persona completa en todos los sentidos. Hace muchos años nosotros, quienes tenemos ya un poquito de tiempo en la escuela, decíamos que a veces los de la escolta eran los niños que sacaban mejores notas, y a veces los de la escolta tenían problemas motores o teníamos problemas para coordinar, porque nos enfocábamos a desarrollar una parte que tiene que ver con la habilidad cognitiva o el modelaje cognitivo, y se descuidaba la parte motora. Estamos buscando que los niños puedan ahora desarrollar todas sus capacidades sin violentar ninguno de los procesos. Ustedes verán ahora en los planteos que nosotros podamos compartir cuando tengamos nuestros materiales educativos, que al estudiante se le pide que realice situaciones siempre y cuando él pueda dar lo mejor de sí. Habrá niños que puedan tener mayores habilidades físicas, habrá niños que tengan mayores habilidades cognitivas, pero lo importante es que ellos se esfuercen, que ellos puedan reconocerse y paulatinamente ir incrementando ese desarrollo para que ellos puedan acceder a lo que dice aquí, a un bienestar y a un desarrollo cada vez más integral como sujetos. Entonces, a esto se le está apostando desde la parte normativa. En la siguiente lámina, si me ayuda el doctor, viene una parte muy interesante. Yo me quedo hasta aquí con estas primeras reflexiones. Va a continuar el doctor Alejandro, que nos va a plantear algunas reflexiones interesantes, va a continuar con ejemplos también que tengan que ver con los demás campos formativos, y que ustedes puedan escuchar otras reflexiones con respecto a lo que continúa con el debate curricular sobre el transitar de estas asignaturas a los campos formativos. Alejandro, si usted gusta continuar. Muchísimas gracias, doctora Bernabé. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, bueno, siguiendo con con este tramo formativo, sobre el debate curricular y los antecedentes que permiten orientar y entender cómo hemos llegado a este punto sobre la transición de asignaturas a campos formativos. Bueno, uno de los referentes cruciales, primarios y más conocidos seguramente por todos en esta discusión, es el famoso informe de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, el famoso informe de LOG. Este informe ustedes lo conocen, lo conocerán bien, ya tiene pues prácticamente 26, 27 años desde su primera publicación, y sin embargo ha generado una serie de líneas de reflexión bastante interesantes y que vale la pena retomar en este momento, porque nos alimentan y nos permiten entender que este proceso de los campos formativos es la derivación natural de las lógicas educativas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En ese orden de ideas, entonces, bueno, ¿por qué reformular un pensamiento hacia un planteo basado en campos formativos, esta visión holística, esta visión integral, como lo señalan nuestros documentos normativos, la Constitución Política, la Ley General de Educación? Bueno, porque desde luego, lo dice aquí muy bien, es imposible abarcar todo el conocimiento. El progreso de los conocimientos es tan amplio que es imposible abarcarlos todos. Sin embargo, es cierto, en la medida en la que esto se contribuya a una cultura general, también es cierto que esto se puede derivar en mejores prácticas, en mejores prácticas en un sentido amplio, no solamente prácticas docentes, no solamente prácticas culturales,
prácticas, maneras de convivir, maneras de aprender a hacer, como lo dice el informe de Locke, estos famosos 4 pilares que también ampliamente discutidos, debatidos, conocidos y compartidos. Y entonces, este es uno de esos fragmentos del documento de Locke, no está exactamente en el capítulo de los 4 pilares, que es el más difundido, está en otro de los capítulos de este informe, y sin embargo, es una idea que nos deja con esta perspectiva, que desde la cual justamente nos encaminamos hacia los campos formativos. Es decir, no se deja de lado la especialización, pero se requiere de un conocimiento amplio de esta cultura general. También es cierto, y esta es una serie de ideas y de reflexiones que están en los debates curriculares, no solamente, insisto, a nivel nacional, sino si los comparamos, y ahorita los vamos a poder comparar en un minuto más, les he traído un pequeño recorte de algunos currículos que ahorita están vigentes y que plantean líneas de pensamiento análogas, por lo menos, a lo que se está haciendo con este plan y programa de estudios 2022. Bueno, una de las realidades que se tiene que asumir es justamente el entrelazamiento y la complejidad de ellas. La realidad se entreteje, ya lo decía yo por la mañana, y entonces se requieren de múltiples miradas, de múltiples perspectivas. Lo dice, lo retomo, el perfil de egreso de la educación básica. Hablamos de estos encuentros, de estas conexiones, ya lo decía yo también en la mañana, la forma en la que nos conectamos a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel colectivo, entre las subjetividades, con el medio ambiente, con el entorno, con los demás seres de nuestro ecosistema, las diversas culturas que se asumen en términos de maneras de ver el mundo, de maneras de estar, diferentes maneras de pensar, diferentes filosofías, diferentes epistemias. Entonces, este es un ejemplo que he citado ya en otras ocasiones. Este es un dibujo de Santiago Ramón y Cajal, célebre fisiólogo español de finales del siglo XIX, principios del XX. Descubrió la teoría neuronal. Fue quien definió la teoría neuronal, el hecho de que las células del sistema nervioso no son una red, en el sentido no son como un hilo, sino están separadas por neuronas, por unidades funcionales, que son las neuronas, y tienen estos brincos entre ellas, estos espacios sinápticos que existen entre las neuronas. Entonces, Santiago Ramón y Cajal era un excelente artista, y los dibujos que el día de hoy tenemos de los sistemas nerviosos con los que él trabajaba, porque no trabajaba con el sistema nervioso humano, trabajaba con el sistema nervioso de los pollos, de otros animales, y que le permitieron justamente entender que los sistemas nerviosos son análogos funcionalmente entre los seres vivos. Bueno, es por esta visión artística que él tenía que sabemos estas descripciones, insisto, aún con las fotografías de los microscopios electrónicos, no las hemos superado, o al menos no hemos avanzado en realidad, o no han contradicho lo que esencialmente Santiago Ramón y Cajal había observado y había podido plasmar gracias a sus capacidades artísticas. Esto que citaba hace unos segundos la doctora Bernabé en relación a que el desarrollo de las capacidades tiene que ser armónico, no solamente es una cuestión de privilegiar el conocimiento conceptual, no solamente es privilegiar las cuestiones motrices. Observemos aquí cómo también están las cuestiones estéticas. Santiago Ramón y Cajal es un ejemplo de ello y nos permite retomar justamente este principio. En el fondo, por ejemplo, las matemáticas y la belleza también están interconectadas. Uno podría pensar que las matemáticas y el arte, yo lo decía en la mañana también, están en puntos opuestos, en polos, en las antípodas, como se denominan, y sin embargo, lo que vemos es estas conexiones profundas que existen entre la belleza, entre lo estético, entre las cuestiones literarias incluso, esta fórmula, por ejemplo, que tiene que ver con estas ecuaciones que se denominan cardioides, es retomado en varias expresiones estéticas contemporáneas. Los títulos de varias obras incluso se pueden hacer chistes, digamos, literarios con base en esta ecuación cardioide. No están separadas, el conocimiento se entrelaza, y lo que pasa es que más bien hasta ahora habíamos sido un tanto
habíamos dejado de advertir estas relaciones profundas que existen entre los conocimientos. Eso es lo que pone de frente el nuevo currículo, ya lo decía también hoy por la mañana, y lo reitero un poco en esta conexión. Otra perspectiva que también se ha dado mucho énfasis, ahorita vamos a ver una muy crucial, les va a hacer, digamos, resonancia, un país que está haciendo explícita la enseñanza del futuro en su currículum. Es decir, uno podría pensar que la educación pues solamente nos ayuda a iluminar sobre lo que ya hemos hecho como cultura o como sociedad. Y lo que es importante recordar es que la educación nos permite enfocar qué tipo de futuro deseamos construir. Este futuro, que ya también lo decía la doctora Bernabé hace un instante, tiene que ver con los retos colectivos planetarios y no solamente con ellos, sino con una visión a largo plazo de nuestra humanidad en un sentido global. No solamente qué vamos a hacer como país o qué vamos a hacer como comunidad del estado de Hidalgo, la zona centro del país, no, a nivel planetario, ¿qué queremos lograr y cuál es la relevancia de nuestro papel individual en ese futuro planetario? Bueno, en este sentido, la educación justamente nos ayuda a reorientar esa pregunta. Insisto, esta cuestión justamente, si queremos resolver estos grandes problemas planetarios, es necesario comenzar a partir de una visión que no aísle los conocimientos, que no los vea de forma independiente, sino que se vean justamente que esta interdependencia es lo que permitirá asumir estos grandes retos colectivos planetarios. Es una pregunta que probablemente de pronto suena muy exagerada o tal vez muy fuera del alcance para los chicos en una primaria, en una secundaria, en un preescolar, y que sin embargo, también es cierto, requiere comenzar a trabajarse. Es esta noción de lo que ha pasado inadvertido y cómo podemos enfocar, cómo podemos echar luz sobre estos fenómenos que han sido poco debatidos y que ahora el nuevo currículo nos los pone al alcance. En este nuevo planteamiento orientado, insisto, no solamente al pasado, sino también al futuro, insisto, es una discusión que se plantea en otros currículos. Ahora les voy a precisar a qué me refiero con otros currículos, no es en abstracto, no estoy diciendo cosas en abstracto, ahorita lo vamos a poder ver de manera concreta. Otro de los puntos cruciales tiene que ver con esta noción de incertidumbre. También lo decía, retomando la idea de la doctora Bernabé hace un instante, o sea, estos nuevos problemas, por ejemplo, como la viruela del mono, que se nos están atravesando y que no terminamos bien una situación cuando al mismo tiempo estamos tratando de resolver 3 o 4. Quiero pensar, por ejemplo, en la situación de la guerra Rusia-Ucrania, en la situación de la sequía en el norte del país, el calentamiento global, el cambio climático, sobre todo estos escenarios con inundaciones que hemos tenido, por ejemplo, el último fin de semana en Sonora, también aquí en la zona centro del país. Estas grandes olas de calor que están afectando en este momento a Europa, China, que de pronto pudieran parecer, bueno, pues es que le está pasando a los europeos, le está pasando a los chinos, nosotros, pues con nosotros, ¿cuál es la relación? Bueno, es que estos intercambios, estos flujos que se están dando, que se han dado desde hace ya varios años, que se están manifestando en estos momentos, estas redes en las que estamos conectados por diversas razones, intelectuales, comerciales, sociales, las dinámicas de migración que también hace un rato retomábamos, bueno, nos ponen frente a un escenario en el cual lo más seguro es la incertidumbre. Y en esta seguridad de la incertidumbre, bueno, es importante recuperar una serie de principios que funcionan, pueden funcionar, lo voy a decir tal vez en un tono más dubitativo, pueden funcionar para asumir esta incertidumbre. ¿Cuáles? Bueno, la flexibilidad, la adaptabilidad, la resiliencia. Como tres elementos que permiten abordar esta noción de hacia dónde vamos, que de hecho la vamos a poder ver en la siguiente diapositiva. Es decir, los cambios que se están dando, estos cambios sociales, estos cambios tecnológicos que han afectado los cambios sociales, han rebasado por mucho el avance de lo educativo. Estamos enseñando sobre un mundo que ya no solamente ya no es
ni siquiera es en este momento con el mundo con el que nos enseñaron. Es un mundo que está frente a una serie de disyuntivas y de coyunturas en los cuales incluso a nivel mundial todo el mundo se pregunta, y esto insisto, por eso es parte del debate curricular en estos momentos en todos los países del planeta, desde distintas perspectivas, ya sea orientados por una visión desde los organismos internacionales centrados en la parte económica o en estos planteamientos de corte humanista, en las visiones que derivan de las distintas filosofías no occidentales, en los planteamientos que vienen de Oriente, estas nuevas revoluciones en términos pedagógicos que vienen de países como China, de países como Corea, Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera, que de pronto parecieran que tendríamos que estar escuchando a la gente de Singapur, por ejemplo, ¿no? Bueno, están dando ciertas luces sobre los fenómenos educativos y todos estamos en una pregunta que no estamos pudiendo resolver de manera tal vez adecuada, e insisto, en esta mirada de futuro más que del pasado. ¿Qué vamos a enseñar? Es decir, no sabemos qué mundo nos depara en 10, 20, 30 años. Sabemos que estos cambios han sido bastante acelerados y la pregunta que todos queremos resolver es qué vamos a enseñar. Lo que es claro es que lo que estamos enseñando nos resulta suficiente, lo decía con toda precisión la doctora Bernabé hace un instante, es muy limitado para el mundo con el que ya nos estamos enfrentando y ni se diga para los retos a los que nos estaremos probablemente enfrentando, y si no nosotros, desde luego nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, es decir, justamente a quienes tenemos el encargo y la tarea de formar. Decía yo que no es que no es solamente en otros currículos, cuando ustedes me puedan decir, bueno, ¿cuáles currículos están diciendo esto? Bueno, son los currículos de países tan diversos y desde luego que podemos decir en ciertos estándares de vida son distintos a nuestro país, pero que con todo comparten una serie de inquietudes comunes, ¿no? Finlandia, por ejemplo, nuestra noción de ejes transversales, ellos lo plantean de otra manera. Ellos hablan en su programa desde el 2016, hablan de una serie de competencias transversales, entre las cuales hablan de una multiliteracidad. Es decir, ya no basta con estar alfabetizado, no basta con leer y escribir, necesitamos ser letrados en este sentido. Necesitamos tener estas capacidades de literacidad en distintas áreas, en lo científico, en lo digital, en lo económico, en las cuestiones económicas financieras. Y algo importante, yo decía hace rato que parece de pronto un tanto vago hablar del futuro. Finlandia establece como una de estas competencias transversales el involucramiento social, es decir, desde los estudiantes que están en la educación básica, porque estoy hablando del programa de educación básica finlandés, el involucramiento y la construcción de un futuro sustentable. Es decir, la educación no solamente, insisto, permite resolver lo que está aquí o los problemas que nos han heredado, sino aquellos que aún no podemos visualizar. Un segundo currículum con el cual podemos compararnos es con el de la Columbia Británica, es la región occidental más occidental del Canadá. Ellos ya están también planteando un currículum integral, ellos hicieron su modificación curricular en 2019, y es un currículo que trabaja igual que nosotros por campos formativos. Por ejemplo, ellos tienen un área que se llama Diseño Aplicado, Habilidades y Tecnología, donde abarcan cuestiones que tienen que ver con las artes, pero también con la tecnología. Es, desde luego, insisto, muy similar a lo que nosotros tenemos, ¿no? Desde luego, con sus diferencias en muchos niveles y contextos. Pero ellos están diciendo que este currículum integral no funciona si no están basados en una serie de pilares que son la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico y reflexivo. Si ustedes recuerdan lo que hoy les compartía por la mañana en relación con los ejes transversales, vamos a encontrar una serie de cuestiones comunes, insisto, no porque el currículum retome lo que hizo la Columbia Británica, sino porque son preocupaciones que están en el debate curricular a nivel internacional en estos momentos. Ahorita que estamos hablando, hay gente en otros países que está haciendo igualmente reformas curriculares como nosotros y que está preguntándose exactamente las mismas preguntas. Son preguntas, insisto, a las que no tenemos una respuesta clara en estos momentos, ni aquí
ni en otros países, pero tenemos que llegar a ciertas concreciones y una de esas concreciones tiene que ver con, bueno, sí podemos replantear lo que hemos hecho, es decir, no podemos obtener resultados distintos si no hacemos las cosas de manera distinta. Singapur, ellos hablan en su perfil de egreso, insisto, observen cómo está en diferentes lugares del currículum, o sea, Finlandia habla igual como ejes transversales como nosotros, la Columbia Británica también habla una noción, si lo quieren llamar análoga a los ejes transversales. En el caso de Singapur es en el perfil de egreso y les va a hacer mucho sentido con lo que estábamos platicando hoy por la mañana. Ellos dicen que lo que ellos quieren hacer o lograr con sus estudiantes de la educación básica, el término de educación básica, que es exactamente el mismo modelo en términos de número de años en Singapur y con nosotros, es decir, terminan a los 15 años de educación básica, ellos quieren lograr tres cosas. Comunicadores empáticos, lectores críticos, lectores en un sentido amplio, es decir, no se refiere a leer libros, sino lectores de la realidad, e investigadores creativos. Otra vez, investigador no tiene que ver con el que se pone una bata, no tiene que ver con esa figura o digamos, esa imagen limitada del investigador. Es alguien que puede preguntarse sobre los problemas del mundo de forma creativa, con un valor común. Es decir, dicen, este perfil de egreso se logra si tenemos una cosa común, todos los singapurenses: armonía. Francia, por su parte, ellos hablan de un zócalo, dicen ellos, una base, es el mismo étimo de la palabra zócalo, es un conjunto de conocimientos comunes o de valores comunes, digamos, serían análogos en algún sentido, nuevamente insisto, tal vez a nuestros ejes transversales. No hay un paralelismo exacto entre las categorías, ¿no? Desde luego se construyen con distintas lógicas cada uno de estos currículos. Pero esta base común, este socle común, como dicen mis colegas, ellos hablan que necesitan lenguajes para el pensamiento y la comunicación, lenguajes, plural, langage, dice en la versión francesa. Es un programa que se renovó en el 2016 y se volvió a ajustar ahorita en 2020-21. Postura crítica, así lo llaman ellos, no hablan de pensamiento crítico, sino de postura crítica, creatividad e imaginación. Es decir, son una serie de valores, pero al mismo tiempo son ejes. Insisto, no son análogos las categorías que tienen unos y otros, que tenemos unos y otros en la Constitución y en la estructura curricular, pero sí tenemos una serie de precisiones que podemos hacer de forma común. Insisto, esto es para que veamos que no estamos alejados de lo que se está planteando en otras regiones, insisto, porque los problemas son comunes, los problemas son planetarios y necesitan reformular lo que hasta ahora hemos hecho. Está también este documento que también es del 2020, surgió muy rápido, fue una respuesta muy rápida a la crisis provocada por el COVID-19. Este texto denominado La educación en un mundo tras la COVID, 9 ideas para la acción pública. Desde luego no voy a leerle estas 9, las 9, aquí simplemente hemos citado algunas de estas ideas, de estas 9 ideas, pero vale la pena tener algunos conceptos claros que, insisto, nos conectan con lo que yo estaba comentando por la mañana sobre la estructura curricular y también nos conectan con esta visión de por qué son campos formativos, cómo los ejes transversales se insertan en los campos formativos, los atraviesan, los tocan, estas dinamicidades de las que hemos hablado tanto la doctora Bernabé en su intervención como ahorita un servidor y por la mañana, retomando lo que se expuso por la mañana. Bueno, en estas dinamicidades vale la pena retomar conceptos nuevamente clave. La educación es un baluarte contra las desigualdades. La justicia intergeneracional y los principios democráticos. Es decir, hablamos de una justicia no solamente para los que estamos en una edad productiva, no es solamente para los que ofrecen algo al trabajo, es una justicia intergeneracional que también permite atender todos estos problemas que hemos dejado del pasado. De pronto también pareciera que el pasado efectivamente ya pasó y que nosotros somos inmunes y que nosotros tenemos que resolverlo todo. Bueno, sí es cierto, sí tenemos que atenderlo todo y en ese sentido, más bien tenemos que contribuir a ese todo.
somos herederos de ese pasado, pero también somos reconstructores. Atendamos a esta justicia intergeneracional. Este punto 5, también que ustedes pueden leer aquí, es otro de los puntos cruciales que yo lo mencionaba por la mañana. La escuela no deja de tener este papel primario, este papel central, este papel eje cardinal en la definición de la educación. Y sin embargo, también es cierto que hay otra serie de maneras de dar clase. Van de manera armónica. Tenemos que entender que que la escuela no es el único lugar donde se aprende, tenemos que asumirlo ahora sí, pero también tenemos que respetar este espacio social que es la escuela. Aquí, nuevamente, observen este punto 7, una reflexión a fondo sobre los planes de estudio. Ya no podemos, dice aquí este aspecto, estos puntos de acción para el mundo post-COVID, para la educación post-COVID, ya no podemos negar el conocimiento científico, ya no podemos como sociedad democrática tolerar la desinformación. Es necesario replantear y que nuestros currículos puedan atender estas problemáticas que en este momento se están dando y que nos han, como sociedad, empujado hacia diversos abismos. Y por último, bueno, pues nuevamente este tema de la desigualdad, insisto, es yo hablaba de esta noción musical, es un leitmotiv que nos tendría que estar haciendo resonancia en cada momento, la desigualdad y cómo fomentar la solidaridad en contra de esa desigualdad. Cómo nuestras sociedades, este punto es clave. Si este punto ustedes lo vamos a volver a leer en el programa de estudios. Dicho con otras palabras, la COVID-19 nos ha mostrado hasta qué punto nuestras sociedades instrumentan los desequilibrios de poder y nuestro sistema mundial las desigualdades. Es momento de atender esto e insisto, no podemos atenderlo si seguimos pensando de forma fragmentaria. Entonces, esto nos lleva justamente a este plan de estudios 2022 a algunas ideas clave. Si les hace clic con lo que acabamos de leer, con lo que acabo de compartir, es porque tiene todo este vínculo. Es decir, no está retomado, el plan de estudios no está citando este documento de los 9 puntos de acción clave para la educación post-COVID. Y no obstante que no lo cita, es importante percatarse de cómo estas preocupaciones, insisto, no están desligadas de lo que pasa en nuestro país, de nuestra realidad, de lo que en este momento estamos necesitando llevar al aula. El sentido de lo humano implica, dice, el reconocimiento, cuidado, protección y desarrollo de la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que las relaciones que se construyen en la escuela y fuera de ella con las personas, el saber, la ciencia, el medio ambiente, todo esto que ya decíamos por la mañana, se realizan a partir de la responsabilidad que se asuma hacia estos ámbitos de la vida. Es decir, no solamente es una cuestión de conocimientos. Por eso el corpus de conocimientos aislado, descontextualizado, no es suficiente para responder a esta problemática clave. El sentido de lo humano en la educación. ¿Cómo recuperamos, cómo damos sentido a lo humano en la educación? No se puede dar meramente desde los conceptos, desde las definiciones abstractas, desde los teoremas, desde los axiomas individuales. Tiene que haber una línea que permita este desarrollo de la dignidad desde estas relaciones múltiples que se construyen. Lo citaba la doctora Bernabé. Son procesos de idas y vueltas. También el plan de estudios, de hecho, plantea con todas sus letras esta cuestión del encapsulamiento del aprendizaje, ¿no? Por eso esta imagen, ¿no? O sea, todo se ha visto en capsulitas, son pildoritas de cositas que nos tomamos. Un día nos tomamos la regla de 3, mañana nos tomamos el algoritmo de la suma, pasado mañana la definición de los reglamentos, 2 días después nos tomamos el concepto de las reformas borbónicas
y vamos echándonos pastillitas y pastillitas o capsulitas y capsulitas de información que efectivamente no terminan por asimilarse. Y de hecho han sido motivo de preocupación, es decir, los padres de familia, cuando uno busca estas enseñanzas más integrales, más holísticas, de pronto, no, profesor, espérese, porque entonces ya no van a aprender los medios, ustedes seguramente han leído estas críticas en los medios, es que ya no va a haber matemáticas, es que ya no va a haber lenguaje, es que ya no van a aprender español. No estamos planteando eso, y el plan de estudios está muy lejos de plantear eso. Nuevamente, ya lo señalaba la doctora Bernabé, simplemente quiero hacer énfasis de sus palabras. Es esta visión integral en la cual se le da un sentido y una utilidad, un significado a estos conocimientos. Y por tanto, estas cápsulas de aprendizaje, bueno, pues no son suficientes. Aprendimos con ellas. Ese es uno de los graves problemas, o de las grandes problemáticas que tendré, de los grandes retos, más que problemáticas tal vez, es uno de los grandes retos que tendremos que superar. ¿Cómo pasar de una formación en la cual nosotros mismos somos herederos de esa visión fragmentada, de esta visión especializada, y caminar hacia lo que citaba Delors en su informe de la Comisión de la Educación para el siglo XXI? Transitar hacia esta cultura general. Esta cultura general que nos permita realmente entender los problemas en toda su complejidad. En toda su complejidad, y aquí lo dice también muy claramente el currículum, se necesita una base científica, un manejo adecuado de las lenguas, una capacidad de expresión oral y escrita, comprender lo que se lee, el desarrollo progresivo del pensamiento lógico-matemático, la convivencia con saberes, experiencias, tradiciones culturales, artísticas, sociales. Es decir, esta integralidad se tiene que vivenciar, porque ya, de hecho ya la vivimos. La escuela es la que se ha encargado de fragmentar esta realidad compleja. La escuela en este corpus de conocimiento que ha terminado por centrarse en los conceptos, centrarse en los procedimientos de forma aislada y sin poder ver estas conexiones, es lo que hace que de pronto, más de algunos seguramente preguntó en algún momento en la prepa, sobre todo quienes se dedicaron más hacia la parte, digamos, humanista de las humanidades, oiga, profe, ¿y para qué me sirve esto del cálculo diferencial? Y más de algún profe contestó, y yo soy testigo de ello, más de algún profe contestó, para que pases el examen de admisión a la universidad. Si nosotros seguimos centrados en esa lógica, pues desde luego que estamos dejando de lado todos estos problemas, insisto, que realmente son los importantes, no porque no sea importante pasar el examen de admisión a la universidad, pero desde luego en términos globales, en términos colectivos, pues resulta mucho más imperioso atender los problemas reales. Y para eso necesitamos de estos diálogos de los que también hablábamos por la mañana, y para poder dialogar con alguien cuyo corpus de conocimiento está en otro sitio, pues necesitamos esta cultura general, esta visión integral de los conocimientos, de la cual, insisto, hay un hilo conductor que podemos encontrar entre estos planteamientos que hemos visto. E insisto, no es una discusión que solamente estemos teniendo en este momento en nuestro país. Aquí lo podemos ver también de manera muy crucial, como esta pandemia, lo vimos en la exposición que se hacía al respecto de la UNESCO, sobre los puntos del documento de los 9 puntos para la acción en la educación post-COVID. Bueno, nos dimos cuenta que tuvimos que aprender de distintas disciplinas. De pronto nos volvimos médicos, de pronto nos volvimos especialistas en estadística. De pronto también todos tuvimos que ser lectores críticos de textos informativos. ¿Dónde encontrar lectores de infografías? Tuvimos que aprender nuevas tecnologías, cómo usar el oxímetro, qué quiere decir eso del SPO2 por ciento. Ese tipo de cosas tuvimos que aprenderlas sobre la marcha, tuvimos que aprender en manejo de nuevas plataformas. Es decir, esta pandemia nos ha mostrado esta necesidad de un conocimiento holístico. Y bueno, justamente entonces para poder dar cierre a estas discusiones, a un cierre provisional desde luego, porque como ya lo dijo la doctora Bernabé, este es el principio de una serie de discusiones que serán muy necesarias tener para poder ampliar, para poder confrontar, para poder dialogar, para poder mejorar. Bueno, desde luego, eso nos va a llevar tiempo. Necesitamos tiempo para comprender y para discutir.
Ya también mencionaba yo un trío de habilidades que son necesarias para poder asumir estos nuevos retos educativos, como lo son la flexibilidad, la creatividad y la curiosidad. Este respeto a la dignidad humana atraviesa por una serie de consideraciones de corte ético, sin las cuales no podemos realmente ser actores y participantes justos, en el mejor sentido de la palabra justicia. Y desde luego, esta noción contextual que también en los nuevos materiales educativos se ha hecho mucho énfasis, ha sido una línea de trabajo que se ha venido desarrollando, perdón, incluso desde antes de que estuviera este plan, es visibilizar, problematizar, intervenir en las situaciones de la comunidad. No podemos seguir haciendo materiales, no podemos seguir haciendo diseños curriculares, no podemos seguir haciendo planeaciones de clase en las cuales no esté puesta de relieve qué es lo que está pasando en estos momentos en nuestras comunidades. Y para ello, yo lo decía, es necesario un cambio de lógica. No, pues, si queremos resultados distintos, necesitamos hacer las cosas de manera distinta. Y eso atraviesa necesariamente por reconceptualizar lo que hemos aprendido. Nosotros aprendimos en esta visión fragmentaria. ¿Cómo logramos reconceptualizar esto para poder hacerlo, para poder tener una nueva mirada que nos ayude a ver estos problemas que se veían de forma aislada y poderlos ver en su integralidad? En ese sentido, yo también mencionaba por la mañana, este perfil de egreso no es simplemente una declaración de principios, es una toma de acción que requiere llevarse al aula de forma inmediata. Es decir, en cuanto apliquemos este nuevo plan y programas de estudio. Pero incluso varios de estos principios ya han tenido cierta resonancia y no son ajenos a nuestras prácticas docentes. Y nuevamente, este trabajo colaborativo, esta discusión colegiada, son espacios que requieren integrarse a la escuela. Ya no podemos vernos como, él es el maestro de artes, él es el maestro de geografía, él es el maestro. No, somos un colegiado que tenemos una mirada y una serie de problemas comunes y una serie de retos comunes y una serie de aportes comunes que nos pueden ayudar a atender estas situaciones que se nos plantean, no solamente en este nuevo plan y programa de estudios, son las situaciones sociales las que nos obligan a repensar este currículo y las que han obligado justamente a esta reforma curricular. Compañeras, compañeros, pues nuevamente agradecerles este espacio, esta posibilidad de interactuar con ustedes y desde luego quedar abiertos a sus comentarios y a sus inquietudes. Maestra Marina, doctora Raquel, muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Muchísimas gracias, estimado doctor Alejandro Velázquez, y también a la doctora Raquel Bernabé por la habilidad justo que tienen de aterrizar y darle sentido al tránsito entre los campos formativos y la práctica docente. Reitero la instrucción, estimados supervisores, jefes de sector ATP, que sus dudas, comentarios las vayan dejando acá en el chat. En tanto, exponemos a Alejandro Velázquez y si está la doctora Raquel Bernabé, pues que nos puedan aclarar, ampliar, dilucidar estas 3 dudas que han surgido momentáneamente y que seguramente surgirán en alguno de los colectivos docentes. La primera tiene que ver con que en la guía, en la página 64, aparecen 5 campos formativos en lugar de 4. Le voy a socializar las 3, estimado doctor, y usted pues verá la lógica en la cual le dará respuesta. La siguiente, que tiene que ver más con la cuestión de la práctica, es si este plan de estudios, a partir de cuándo se va a implementar en las aulas. Como dije, estas preguntas seguramente saldrán dentro de los colectivos docentes y es importante, si bien estamos ahorita en el proceso de consolidación, de socialización, pero sería bueno saber desde la postura del compañero que lo expone. Y la tercera es qué pasará con los enfoques pedagógicos en los campos formativos. Momentáneamente son las 3 dudas que han surgido y aquí estaremos leyendo las que aparezcan en el chat. Adelante, doctor o doctora Raquel Bernabé. Muchas gracias. Si quieren, yo inicio para que podamos dar respuesta a estas inquietudes.
Primero, apelamos a su comprensión con respecto a las diferentes versiones que ha tenido el plan de estudios. Les compartía que el día de hoy a las 11 horas se presentó ya de manera oficial el plan de estudios con el cual vamos a hacer el piloto. Si ahorita me permiten, Ale, aquí les podemos poner en la liga en el chat, perdón, la liga, porque quedó grabada la sesión para que ustedes, si lo consideran importante, lo puedan visualizar. Ahí nuestra señora subsecretaria, la doctora Marta Belda, habla acerca de estas premisas que tienen que ver con el piloto y con todas estas inquietudes que posiblemente van a salir en estos días. Entonces, yo les recomendaría que tomemos de primera mano la información. También les vamos a compartir la liga de la CONAMER, donde están colgados las versiones finales que tenemos al día de hoy del plan de estudios. Yo recomiendo que se lea o se trabaje sobre estas versiones finales. No quiero decir que es la última, sino que es la versión final. Tampoco quiero decir que es la oficial, pero es la final que tenemos hasta este momento, sobre la cual pues arrancan estos procesos de piloto y de estudio de este plan rector que estamos platicando. Entonces, dentro de esta versión que ustedes van a encontrar, son 4 campos formativos, 7 ejes articuladores. Algunos pueden tener varianza en la manera en cómo se nombran, pero tomemos esta última versión. Entonces, ahorita yo que termine de platicar, les pongo las ligas, o el doctor Alejandro si me ayuda, para que ustedes puedan ir a estas fuentes que de alguna manera es la que yo más recomiendo. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Este plan de estudios a partir de cuándo se implementará en el aula? Considero 2 acotaciones. Para este ciclo escolar que va a iniciar, entra en una fase que nosotros llamamos de construcción nacional o de estudio piloto. Ustedes, los líderes de cada una de las escuelas, va a poder coordinar en colegiado, en los consejos técnicos o en los espacios que ustedes consideren pertinentes, el discutir estos documentos curriculares. Estamos en una fase piloto. La idea es poder entrar en una implementación, no este ciclo escolar, sino el que viene, pero eso va a depender de qué tanto tengamos que ajustar este plan de estudios que entra en discusión nacional o en construcción colectiva. Esto es muy importante que lo mencione. ¿Por qué? Porque muchos maestros están pensando que se va a implementar para este ciclo escolar. No, entra en una construcción colectiva en que los maestros lo conozcan, lo discutan, lo revisen, que nos hagan llegar sus dudas sobre lo que implica un trabajo por campos formativos. Incluso la maestra Marina es la coordinadora estatal o el enlace que nosotros tenemos con el Estado de Hidalgo sobre los trabajos que estamos realizando en el diseño y la innovación de los materiales educativos. Tendremos pronto materiales que van a ser en piloto, que van a ayudar a los maestros de primero y de segundo de primaria. En este caso voy a hablar de algunas escuelas que entran al piloto y que van a poder también enriquecernos con esta visión del libro de texto. Nosotros estamos apostando a que estos materiales educativos que vamos a poner en piloto, primero partan de una lógica de construcción donde pasamos de pocos autores a una construcción nacional. Tuvimos una convocatoria donde estuvieron trabajando con nosotros más de 900 maestros y pudimos construir estos materiales educativos. Esa es el primer innovación, el que ya no lo hacen los expertos, las mentes sabias que antiguamente eran 5 o 6 personas que hacían los libros. Ahora estamos invitando a los maestros, son libros de maestros para maestros. La segunda tiene que ver con las metodologías. Todos nosotros conocemos los libros de texto y estos libros de texto estaban abrazando una secuencia didáctica o podríamos ver que tenían planteamientos didácticos como los desafíos o los materiales que ustedes conocen. Ahora lo que estamos innovando son las metodologías sociocríticas. Entonces, esta es otra característica que van a tener los materiales educativos que van a entrar en piloto acompañando este plan de estudios. Y otra última característica, no quiero meter ruido porque el viernes tengo reunión con todos los enlaces estatales, pronto daremos fechas y todo cuando llegan nuestros materiales educativos, que ojo, solo entran a las escuelas piloto con las que nosotros vamos a trabajar. Y una última característica de estos materiales tiene que ver que vamos a ofrecer 4 materiales distintos. Un material dedicado al escenario de aula, un material dedicado al escenario de escuela, un material dedicado al escenario extraescolar o de la comunidad
y un material que nosotros llamamos de contenido disciplinar. Este material de contenido disciplinar va a ser columna vertebral para la integración sobre el cuerpo duro de lo que ya hemos platicado de los contenidos y que van a permear en esta integración de todos los conocimientos en un campo formativo. No me quiero adelantar, vamos pianito, ahora habrá una presentación de esto, pero lo que sí quiero aclarar es que el piloto es la reflexión, el análisis, la discusión, la deconstrucción o la construcción de este plan de estudios. No se implementa este plan de estudios. Consideren que tenemos ahorita en coexistencia 2 programas, el 2011 y el 2017, hasta que este plan de estudios no salga publicado por el Diario Oficial de la Federación, no tiene un carácter normativo de implementación. Entonces, esto era muy importante aclararlo. Estamos en un estudio piloto nacional. ¿Qué significa esto? Si no estoy de acuerdo, ¿lo puedo decir? Exacto. Y si estoy de acuerdo, ¿lo puedo decir? Exacto. Si veo una laguna y no me queda claro algo, podemos incluso hacer propuestas de ajustes. Por eso es muy importante que los maestros lo conozcan, lo sigan reflexionando, ¿no? En este caso, su servidora Raquel Bernabé Ramos, hoy en enlace, la figura a la cual le pueden decir todas sus inquietudes con respecto al vínculo, plan de estudios, libro de texto. Si hay situaciones muy puntuales, tenemos un enlace con curricular, la mesa Marina tiene toda la información para que en su momento lo podamos poner de conocimiento, ¿no? Esto es para mí muy importante mencionar. No sé, doctor Alejandro Moreno, si tenemos más preguntas, porque me quedé pensando en cómo responder esta, que no parece sencilla hablar de piloto o de implementación, ¿no? La implementación tendrá que ser en otro ciclo escolar, no este. Sí, muchas gracias, estimada doctora. Queda claro que en este ciclo 2022-2023 justo se va a seguir con la reflexión de este nuevo plan y programas. Bueno, aquí podemos ver también que hay una preocupación muy grande, ¿no? De 2 profesoras, Elena Vázquez y Marta Guadalupe, sobre cuestiones que tienen que ver ya más con darle sentido justo a la construcción de este nuevo plan. De manera textual, Rufina Hernández dice, considero que el tránsito de este plan de estudios implica una diversidad de cambios como parte del magisterio, desde actitudes, habilidades y un gran pensamiento crítico que el escenario actual nos demanda como parte del desarrollo de educación, ¿no? Y de manera específica, Marta sí realiza pues un cuestionamiento, ¿no? Que sobre este plan de estudios, si los campos formativos señalan el objeto de conocimiento y si existen elementos curriculares que serán el medio para acceder a ellos y cómo estará definido los programas sintéticos por fase y cómo se nombran. Como dije, es una preocupación, ¿no? de las maestras que tratan justo de construir con el conocimiento que ya se tenía de antemano, porque justo Alejandro Velázquez dice algo interesante: no construimos en el vacío, sino construimos con estos conocimientos que tenemos para construir con este conocimiento nuevo, ¿no? Y hacer justo una construcción personal. ¿Qué nos podrían decir al respecto de esta duda que señala justo Marta Guadalupe García? Sí. Aquí, doctora Ale Velázquez, si usted quiere primero, que particularmente el doctor Alejandro participó en la construcción de los programas de lenguajes. Entonces, para no ser una persona que dé una lectura o una interpretación que sea el que estuvo escribiendo. Entonces, doctor Alejandro, por favor. Gracias, doctora Raquel. Nuevamente, buenas tardes a todas. Atendiendo esta consulta, bueno, lo que estamos planteando justamente es que estos enfoques funcionan desde luego en una visión de asignaturas. Eso es importante concebirlo. Es importante desde luego no confundir el objeto, es decir, lo que se estudia propiamente, con la manera en la que se desarrolla una serie de prácticas que tiene que ver con la noción de enfoque. Lo que es cierto, y ya lo mencionaba ahorita la doctora Bernabé en su intervención previa, es que es lo que es el hecho de
meternos a esta dinámica de campos formativos nos obliga a romper con esta lógica de un enfoque casado con que estaba casado con la asignatura, porque desde luego de la definición del objeto de estudio deriva la forma en la que se concibe la enseñanza de ese objeto de estudio. Y desde luego, si nuestro objeto de estudio cambia, porque ya no lo que se estudia en lenguaje ya no es las prácticas sociales, sino estas exploraciones e interacciones con el mundo, lo que es cierto es que no podemos abrazar la misma manera educativa. Sin embargo, no está amarrado a una sola manera de enseñanza. Ya lo verán en los programas desagregados, esto que yo exponía también por la mañana. Hay una serie de sugerencias didácticas y desde luego se ha dado esta flexibilidad, digamos, en términos metodológicos, para poderlo incorporar. ¿Qué estamos haciendo desde los materiales? Lo señalaba la doctora Bernabé hace un momento, tiene que ver con estas metodologías sociocríticas, que, insisto, no son un enfoque, sino son una concreción, porque la metodología es una manera justamente de asumir las distintas preguntas que hace el enfoque, y la metodología de enseñanza nos permite aterrizar el enfoque. En ese sentido, en el caso del campo formativo de lenguajes, se asumió una metodología de aprendizaje por proyectos comunitarios. Esa es la metodología para el caso del campo formativo, y eso es lo que ustedes verán reflejados, más bien, no ustedes, sino en los materiales piloto. Así es como ahorita se construyeron, con base en esta metodología, que no enfoque, en esta metodología de aprendizaje por proyectos comunitarios. Cada uno de los campos formativos tuvo una aproximación metodológica distinta. Ustedes la verán plasmada, pero insisto, no se asumió una visión de enfoque porque no estamos partiendo de una definición de asignatura del objeto de aprendizaje como un concepto disciplinar, sino justo en esta integración que, insisto, no es simplemente pegar, no es que los contenidos estén pegados. No es que, ya lo decía la doctora Bernabé en su intervención, no es que vamos, o sea, poner una serie de cosas de manera contigua, no es integrar las cosas, es justamente replantear los problemas de conocimiento a fin de llevarlos al aula. Eso es lo que están planteando en los nuevos contenidos, y por eso, insisto, se ha orientado más hacia este desarrollo de una metodología que, insisto, es provisional. Con esa metodología provisional se construyeron estos materiales que quienes participen en el piloto verán, y bueno, pues desde luego que está sujeto a todas estas discusiones, mejoras, cambios que pues también la doctora Bernabé señalaba hace un instante. Muchísimas gracias por su aclaración, estimado doctor Alejandro. Tenemos una duda más de parte de Yadira Fabiola Tagle Martínez, que tiene que ver también con lo que sucede o va a suceder dentro de los CTE, y ya pensando en el arranque del siguiente ciclo escolar. Tiene que ver con lo siguiente: si durante los talleres de los consejos técnicos escolares se darán algunas precisiones para los elementos que conformarán justo la planeación y la evaluación, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto, estimado doctor? Sí, yo contesto esta, si me lo permiten. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Por supuesto que sí. Estamos trabajando también en colaboración con los colegas de formación continua, sobre todo con el doctor Rodolfo, y de entrada vamos a poder ofrecerles diferentes elementos. Al menos tenemos dos consejos: primero para los materiales educativos, que es nuestra función sustantiva, que ya Alex les platicaba un poco de cuál es la metodología sociocrítica que abraza el trabajo que se va a hacer en lenguajes desde un material impreso, pero es importante que yo mencione que son más de 25 metodologías sociocríticas. Se seleccionó el método de proyecto comunitario para primero y segundo de primaria en los materiales educativos, porque es ad hoc a las condiciones de la alfabetización inicial o el acercamiento a las literacidades. En el caso de saberes y pensamiento científico, se abraza el enfoque por indagación, porque cuando hablamos de los postulados de cómo se construye la ciencia, Richard Feynman nos dice que la base es la curiosidad, el plantear dudas. Por eso queda bien un enfoque por indagación o como una metodología sociocrítica. Nosotros estamos elaborando un taller con las 25 metodologías sociocríticas que pueden ayudar a los maestros para la planeación con estos campos formativos, y sobre todo hablar del tema de la evaluación va a implicar un gran reto, porque la evaluación ya no se va a ver como el punto de vista final, ya no es una evaluación sumativa, estamos hablando de una evaluación formativa
que desde el propio momento en que se comienza el trabajo con las metodologías sociocríticas, ya estamos en un proceso de autorregulación, de automonitoreo, de metacognición, y de manera tal que la evaluación va a ir en el tenor de qué tanto vamos avanzando, qué tanto vamos resolviendo, qué tanto vamos dando cuenta de lo que se está realizando. Sí, sí va a haber elementos en los talleres, se los anticipo en los CETES, pero también aquí la maestra Marina tiene un aliado que somos sus compañeros, los de materiales educativos, el doctor Max Arriaga, que si ustedes consideran necesario que podamos hacer talleres con ustedes sobre muy puntuales estos aspectos que estamos mencionando, lo podemos hacer, no necesariamente en los CETES, sino en otro espacio que ustedes consideren que podemos trabajar en conjunto. Este taller de metodologías sociocríticas, nosotros lo estamos trabajando como un eje articulador para la planeación del docente, y también es la columna vertebral de nuestros materiales que vamos a poner en piloto para los siguientes meses que vienen. Y si ustedes quieren, lo podemos agendar. La maestra Marina trae todos nuestros datos y con todo gusto, porque nosotros estamos muy contentos también pues de tener estas charlas con ustedes, que esa es una de las ventajas que nos ha dado esta pandemia, el que podamos estar conectados de manera inmediata, ¿no? Hacerlo presencial sería muy difícil. Entonces, es un poco lo que quería compartir, que sí va a haber muchas alternativas que les podemos hacer llegar a ustedes a través de los CETES. Y no necesariamente a través de los CETES también. Muchas gracias, estimada doctora Raquel Bernabé. Pues la verdad es una gran oportunidad la que justo se socializa acá, pues de tener la primicia primero de las puntualizaciones que acabamos de escuchar de ustedes como figuras clave en el diseño de estos materiales educativos, pero también la oferta que nos hace es sumamente valiosa acerca de la realización de estos talleres, como 25 metodologías sociocríticas, que será muy interesante, por supuesto, aprenderlas. Una pregunta específica sobre el significado de las siglas STEM, nada más, con eso estamos cerrando, ya no hay más dudas, comentarios acá, y seguramente sobre los talleres de metodologías sociocríticas, pues la subsecretaría ya nos estará haciendo llegar la programación que justo estará platicando con ustedes. ¿Qué significa STEM? Fíjense que más que lo que puedan ser las letras, es todo un enfoque que busca la articulación entre los saberes de las ciencias, ¿no? La matemática, particularmente, a ver, es que hay dos, el STEM y el STEAM con A, que incluye a las artes. Entonces, esta es una excelente pregunta. Yo les voy a decir qué significa. Para mí significa una metodología que me va a permitir integrar los saberes de las ciencias dependiendo de la edad y el nivel cognitivo de los niños, porque tiene que ver con la matemática, la ingeniería, todo lo que son las ciencias. Y usted me va a decir, Raquel, ¿qué vas a enseñar de ingeniería en preescolar o en primaria? Partimos de construir artefactos. Por ejemplo, podemos construir con los estudiantes móviles un reguilete para que puedan ver cómo se genera, por ejemplo, energía eólica. Hay cosas bien bonitas con STEM. Les voy a compartir a la maestra Marina una carpeta donde tenemos artículos muy puntuales sobre esta metodología y que es la que nosotros estamos utilizando para que ustedes la puedan compartir. Aquí les pongo ahorita, lamento mi inglés, pero ahorita les pongo el significado de cada una de las letras para que ustedes tengan el significado de STEM y STEAM con A, que incluye las artes. Muchas gracias, estimada doctora Raquel Bernabé, por, vuelvo a insistir, la premisa de esta información que tenemos de parte de ustedes. Me atrevo a decir que somos los primeros a nivel nacional que tenemos estas precisiones y de primera mano de parte de ustedes, y también agradecer al doctor Alejandro Velázquez también por coordinar aquí la conferencia. Muchísimas gracias. A continuación, pues vamos a presentarles a ustedes el reconocimiento por parte del Estado de Hidalgo que hacen a sus figuras primero como figuras de autoridad en el ámbito académico y que nos hemos llevado, por supuesto, estos aprendizajes significativos. El reconocimiento a usted, doctora Raquel Bernabé Ramos, que firma el licenciado Atilano Rodolfo Rodríguez en su carácter de secretario de Educación aquí en el Estado de Hidalgo, dice:
por su participación al dictar la conferencia magistral Transitando hacia los campos formativos, la cual se desarrolló en el seno de la estrategia estatal denominada Gestión Escolar y Formación a Jefes de Sector y Supervisores Escolares de Educación Básica aquí en el estado de Hidalgo. De verdad, muchísimas gracias por la claridad con la cual usted logra aterrizar los conocimientos justo del nuevo plan a la práctica educativa de nosotros los maestros. Muchísimas gracias y también extiendo el agradecimiento al doctor Alejandro Velázquez. Muchísimas gracias por su claridad. Al contrario, muchísimas gracias y pues muy contentos de platicar con ustedes, como lo mencioné al inicio de la charla. Estamos a sus órdenes, somos sus compañeros, sus aliados, Raquel Bernabé, Alejandro Velázquez, el doctor Max Arriaga. Siéntanse con toda la confianza de consultarnos. Estamos aquí para apoyarlos. El reto no es fácil. Yo decía que la transición tampoco va a ser sencilla. Los cambios en materia educativa son difíciles, pero si lo hacemos juntos, puede ser mejor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la paciencia y pues aquí estamos a la orden. Buena tarde a todos y buen provecho. Buenas tardes a todas y a todos.